Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geografía segundo año. Nos habíamos quedado tanto en la costa, ¿no? Habíamos hecho la costa, la sierra y faltaba acerca de la selva, ¿no? A ver, ¿no? Si ya nos alcanza el tiempo, pues no haremos una parte del libro, aunque sí, creo que sí alcanzará el tiempo, ¿no? A ver, selva, la fabulosa selva, ¿no? Las aguas del río Amazonas, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de las aguas del río Amazonas, ¿no? A ver, la selva peruana. ¿Qué es la selva peruana? ¿No? El Perú, la selva y el oriente, antiguamente llamada la montaña, son denominaciones locales de la Amazonía. La gran selva tropical de América del Sur, la porción del territorio que este bioma ocupa, tiene un área de más de 782.800 kilómetros cuadrados, desde las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes hasta los límites políticos con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia en el llano amazónico. La Amazonía peruana es una de las áreas con mayor biodiversidad y endemismos del planeta, así como la región biogeográfica peruana con menor población humana. No obstante tener la menor densidad poblacional del país, es a su vez la más diversa antropológicamente. La mayor parte de etnias del país se asienten en ella y son habladas allí el grueso de las lenguas autóctonas del Perú. A ver, tal vez han ido de a la selva alguna vez, no sé. Bueno, si por primera vez. Si es por su primera vez que han escuchado de la selva, sí, porque yo tampoco no he ido. Ya. Es una de las grandes verdades, ya. Yo tampoco he ido a la selva todavía. A ver, ¿no? Seguimos comentando, ¿no? La selva, ¿no? La mayor parte del territorio del Perú está cubierto por la densa selva amazónica, según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con 782.880,55 kilómetros cuadrados de territorio peruano. Son geográficamente Amazonía, lo cual supone un 13,5% del total continental. El segundo territorio nacional amazónico más grande después del Brasil. La cuenca del Amazonas, que nace en las cumbres de los Andes, ocupa un territorio mucho mayor de 967.922,47 kilómetros, un 16,13% del total de la cuenca. En el Perú se denomina Amazonía todos los territorios que se ubican al oriente de la cordillera de los Andes, que comprende la selva tropical e hidrográficamente todos los ríos son tributarios de la cuenca del río Amazonas.
Se trata de una enorme depresión geológica en los que predominan las grandes llanuras, montañas, pequeñas áreas de montaña, los territorios inundables. En el tiempo de crecida de los ríos, localmente algunos le llaman montaña, selva amazónica o jungla. Históricamente está asociada al mito o leyenda de El Dorado y el país de la canela, y a principios del siglo XX con la era del caucho. Ocupa el 62% del territorio peruano y su densidad de población es muy baja. ¿No? A ver. Se trata, bueno, de una enorme depresión geológica en la que predominan las grandes llanuras, montañas, pequeñas áreas de montaña, los territorios inundables en el tiempo, de crecida de los ríos. Localmente algunos le llaman montaña, selva amazónica o jungla. Históricamente, ¿no? Ocupa el 62% del territorio peruano y su densidad de población es muy baja, con el 8% nada más. El clima marca dos temporadas básicas. La temporada seca con bajos niveles de aguas y es llamado verano, entre abril y octubre, y la temporada de lluvias, noviembre-marzo, en lo que los niveles de agua se elevan notablemente y genera grandes extensiones de terreno inundados. La Amazonía es considerada como la mayor reserva de recursos naturales biológicos de la Tierra, incluido el territorio amazónico de Brasil, además de ser la primera fuente generadora de oxígeno del planeta. Sí, aunque hubo digamos, ¿cómo se llama esto? Problemas por... Sí, que pues, digamos, generan unos plantas, pues, sí, ¿no? A veces andan quemando, ¿no? Bueno, la Amazonía es considerada, ¿no?, como la mayor reserva de recursos naturales biológicos de la Tierra, incluido el territorio amazónico de Brasil, además de ser la primera fuente, ¿no?, generadora del oxígeno del planeta. Además, existen otras grandes fuentes de recursos naturales, como los yacimientos de petróleo, gas natural y lavaderos de oro. En la Amazonía peruana se registran 64 tribus y subtribus de seres humanos nativos y aborígenes, 14.702 especies de animales, 8.000 únicos, 700 clases de mariposas, 282 de aves, 625 de insectos, 250 de reptiles, 2.000 de peces, mamíferos únicos, muchas de ellas endémicas, 20.000 o más especies botánicas, habiéndose encontrado hasta 100 especies en un área de 1 km². Hay muchas especies zoológicas y botánicas por descubrir y clasificar científicamente. En tiempos pasados, la falta de protección de legislación adecuada permitía la caza libre de algunas especies, llevándolas casi a la extinción, como el lagarto negro, la nutria gigante del río y algunos felinos, por su valiosa piel. Hoy en día existen leyes de protección de la fauna y la flora y se han creado más de 250 áreas naturales protegidas que ocupan aproximadamente el 10% del territorio peruano. En el área de selva baja en Amazonía predomina el transporte fluvial y aéreo. Los ríos son el camino natural para el transporte de carga, comercio para las personas. Las embarcaciones van desde las balsas y canoas hechas a mano hasta embarcaciones de madera o de casco de acero. En el área de la selva baja el transporte terrestre es escaso o inexistente y existen pocas carreteras.
Sí, existe pocas carreteras. No es accesible, por si acaso. A veces tienes que viajar en canoa. Navegar en canoa. La Amazonía peruana conforma de por sí una región biogeográfica constituida por el bioma de la selva lluviosa, cuya vegetación representativa es el bosque denso siempre verde, de hoja ancha, y su clima es tropical húmedo, bajo la división tradicional realizada por Javier Pulgar Vidal en 1938. La Amazonía peruana está conformada por dos pisos altitudinales, bien diferenciados, la selva baja y la selva alta. A ver, ¿no? ¿Cuáles creen que se dan la diferencia entre selva baja y selva alta? A ver, ¿no? La selva alta. También llamada rupa-rupa, ceja de selva o yungas, o bosques lluviosos de altura. Es una ecorregión de selva montana o nubosa muy lluviosa que se extiende en las estribaciones. A ver, ¿no? Es una ecorregión de ¿no? Como le dije, que está entre los 800 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sus temperaturas son cálidas en las partes bajas y templadas en las partes de mayor altura. La fauna es mayormente de origen amazónico con muchos endemismos. Seres vivos que solo habitan en dicho lugar, más no en otros en el mundo. Debido al factor de aislamiento ocasionado por la orografía accidentada de esta zona, la Amazonía del Perú se divide a su vez tres grandes áreas, definidas por su geografía y clima, ¿no? La selva alta llamada también Rupa Rupa o la selva baja llamada también Omagua. Los territorios de la selva alta Yunga se extienden a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes, entre los 3.800 y 8.000 metros y 800 metros sobre el nivel del mar, justo sobre la llanura amazónica. Su clima es cálido y muy húmedo, haciéndose frío a medida que se acerca a las altas andinas. Aquí llueve más que en ningún otro lugar del país, hasta 5.000 milímetros anuales, lo que permite que se conformen numerosos torrentes y cascadas de agua cristalina.
A ver, ¿no? Su relieve es montañoso y complejo, con valles angostos y profundas quebradas, siempre cubiertos por una selva impenetrable, en sus partes más altas generalmente envueltas en niebla y llovizna. Se ubican los bosques de nubes, mientras en las zonas, mientras las zonas más bajas se encuentran las colinas que forman la llamada ceja de montaña. La vegetación en las yungas es quizás la más exuberante de los trópicos, con muchas orquídeas, begonias gigantes y lechos arbóreos. Ese es también, ¿no? El hogar del gallito de las rocas. El ave nacional del Perú, el oso de anteojos, única especie de oso sudamericano. El mono choro de la cola amarilla, que hasta hace poco se creía extinto. Los cuexales. El pato de las torrentes, más de 20 variedades de picaflores y varias docenas de especies de aves fruteras. No, como digo, de todo se puede conseguir en nuestra selva. Ya depende de cada uno, ¿no? Encontrarlo. Eso sí es una de las grandes raras. Y la selva baja, ¿no? Conocida también con el nombre de la región Omagua, bosque tropical amazónico o llanura amazónica. Es una ecorregión de la selva tropical de planicie. Esta ecorregión es la más extensa del Perú. Se alza entre los 80 a 800 metros sobre el nivel de mar. Posee un clima tropical lluvioso, muy cálido. Su temperatura media es de 28 grados centígrados. Alta humedad relativa superior al 75% y gran cantidad de precipitaciones pluviales. Sus suelos son muy heterogéneos, pero casi todos son de origen fluvial y debido a las altas temperaturas y altas precipitaciones poseen pocos nutrientes. Destaca la presencia de grandes y caudalosos ríos como, a ver, un caudaloso río facilito, conocido por ustedes. ¿Cuál es? ¿Cuál es el río más conocido por ustedes? El Amazonas, bueno, Ucayali, Marañón, Putumayo, Yavarí, Napo, Tigre y Pestaza. No, Pastaza. No, a ver. Eso ha sido tanto por la selva baja y la selva alta, ¿no? Llegaremos a ampliar un poco más. La selva amazónica del Perú es una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta. Es tan grande la variedad de especies que se estima que la mayor parte de ellas sigue sin ser descubierta y menos estudiadas adecuadamente. El Perú es el segundo país tras Colombia que incluye en el territorio extracontinental de las islas caribeñas, Providencia y San Andrés, en lo que respecta a la cantidad de especies de aves en el mundo, y el tercero en cuanto a mamíferos, de los que 44% y 63% respectivamente habitan en la Amazonía peruana.
¿No? ¿Cuántas, digamos, cuántas especies usted se imagina que hay? ¿No? Hay varias. Si solo en anfibia tenemos 403. Aves 1878 de las 9672 que hay. Por eso imagínense cuánto tenemos nosotros. Ah, a ver, ¿no? ¿Tendremos áreas protegidas? A ver, ¿tendremos áreas protegidas? Sí, el Estado peruano, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Estado, el CERNAM, ha declarado diferentes áreas de la Amazonía como zonas de protección. ¿No? Entre ellas tenemos el Parque Nacional de Tingo María, el Parque Nacional del Río Abieseo, Juanjo y región San Martín, la Reserva Nacional de Maxes, región Loreto, Reserva Nacional de Pacaya, Samiria, Reserva Nacional de Alpaguayo, Michana, Parque Nacional del Mano. A ver, vamos a hablar acerca del Parque Nacional del Mano. No, a ver, Parque Nacional del Mano. Así como se habla un atractivo turístico de cada uno, ¿no? A ver, ¿qué se trae el Parque Nacional del Mano? No, el Parque Nacional del Mano es un espacio natural protegido localizado en el sudeste del Perú, ubicado parcialmente en los departamentos de Madre de Dios y Cusco, en las provincias de Mano y Paucartambo. Con un área de 1999, no, 1.999, 9.806 hectáreas o hectómetros cuadrados, se divide en tres grandes zonas. No, a ver, el Parque Nacional con 1.532.806 hectáreas, la zona reservada con 257.000 y la zona de transición cultural con 120.000 hectáreas. Se extiende desde los 300 metros sobre el nivel del mar en la confluencia del río Mano con el río Madre de Dios hasta más de 400.000 metros sobre el nivel del mar en la cumbre de la montaña Apu, ¿no?
No, a ver, Apucañahuay. Algunas investigaciones creen que en las zonas vírgenes de estas reservas se halla el paititi, ¿no? O ciudad perdida de los incas. Aunque en las películas, ustedes no sé si habrán escuchado, ¿no? En las películas se habla mucho de la ciudad perdida de los incas. En varias, ¿no? En películas, en cine, en dibujos animados, se anda hablando mucho, ¿no? De ello. No estoy mintiendo. Vayan y busquen. Siempre hablan, ¿no? De la ciudad perdida de los incas. Es una de las grandes verdades. No estoy mintiendo. Sí, se anda hablando mucho de la ciudad perdida de los incas. ¿Será verdad? ¿Será cierto? No lo sé. Ni ellos mismos sé. ¿No? A ver. El Bosque Nacional fue creado el 29 de mayo de 1973 y 1977. La UNESCO recorre el parque como reserva de biosfera y en 1987, ¿no? A ver, lo declara Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿No? La historia. En la Reserva Nacional de Biosfera del Mano existen testimonios de antiguas culturas como los petroglifos de Pucharo. Un conjunto de grabados de lo que aún no se ha podido explicar su origen y significado, que fueron reportados por primera vez por el padre Vicente de Cenitagoya en 1921. Y están ubicados en la margen derecha del río Chinquivenia, afluente del río Palotoa. Otros petroglíficos se encuentran en el río Queros, sobre el gran peñasco Chinquiori, legendario para los Huachipares. De igual manera, se tiene conocimiento de un sitio arqueológico en la zona de Mameria, ubicados en las cabeceras del río Piñi Piñi y el Alto Tono. La zona del Mano tiene una historia marcada por la llegada de gente foránea, así como lo escuchan, o sea, gente extraña.
A ver. No, a ver. Desde los tiempos del imperio de los incas, que el inca Pachacuti y Tupac Yupanqui anexaron esta zona a su imperio hasta la llegada de los españoles, que poco tiempo después de la invasión del Cusco, fundaron el pueblo de Paucartambo, lugar donde establecieron haciendas y encomienda y donde además el rey Carlos III de España ordenó la construcción de un puente para facilitar el comercio. No, a ver. Fue así como este valle empezó a abastecer al Cusco de sus productos como coca, azúcar, algodón, ají, madera y otros. En marzo de 1567, el español Juan Álvarez Maldonado, a cargo de la provincia de Mojos, emprendió un viaje de 37 días para la primera expedición desde Pacatambo. Hasta la actualidad, localidad de Picopata. En mayo del mismo año, Manuel de Escobar montó una segunda expedición que siguió el curso del río Madre de Dios hasta el río Mano. ¿Qué pasó también en la, en la era republicana, ¿no? Con esto del mando. En 1861, el coronel Faustino Maldonado emprendió una nueva expedición desde Paucartambo hasta el río Madre de Dios. Fue en honor al que él, 30 años después, el barón del Caucho, Carlos Fiscarral, bautizaría la desembocadura del río Tambopata como Puerto Maldonado, actual capital del departamento de Madre de Dios. En la selva baja, las poblaciones indígenas se vieron afectadas por las actividades atractivas a fines del siglo XIX. La explotación del caucho marcó el inicio de intrépidas empresas como la Fiscarral, uno de los caucheros más famosos de su época. No obstante, la zona del Mano fue parcialmente explotada. Las actividades del caucho cesaron en los años 20 cuando el recurso incapaz de reponerse a la explotación intensiva y a la competencia de los prósperos y menos costosos cultivos en el continente asiático empezó a disminuir. Entre los años 50 y 60, la construcción del tramo final de la carretera, que hoy se conoce como la Vía Interoceánica Sur. ¿No? A ver.
¿no? A partir del siglo XX la presencia religiosa se hizo más significativa. En 1902, los padres dominicos fundaron su primera misión en Asunción. ¿No? En 1908 instalaron el segundo puesto misional San Luis del Mano. En la desembocadura del río Mano, luego de abandonar esta, se establecieron la misión del río Palotoa, la que luego de haber sido arrasada por una inundación se ubicó definitivamente en Chintuya en 1958. No, a ver, digamos el Estado, bueno, en 1963 se creó el Bosque Nacional del Mano a sugerencia de Flavio Bazán y de Paul Pierre, expertos de la FAO. En 1965 fue propuesto crear allí un parque nacional. La importancia del lugar fue confirmada por el informe de 1966 del asesor británico Ian Greenwood. En 1968 se declaró el área como reserva nacional y posteriormente el Parque Nacional del Manu fue establecido el 29 de mayo de 1973 mediante el Decreto Supremo 06044-73 AG con la finalidad de preservar su patrimonio natural y cultural en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esa misma finalidad determinó para el reconocimiento por la UNESCO de la Reserva Nacional de la Biosfera del Mano, que hoy abarca un territorio de 1.881.200 hectáreas en las provincias de Pacuartambo en Cusco y Manu en Madre de Dios. Sus límites se trazaron aplicando el principio de los límites naturales y el dominio de cuencas. Sin embargo, el límite del parque en el mismo río Manu tuvo que detenerse con la afluencia con el río Panagua, debido a que existía una exploración petrolera. ¿Sí? Como digo, ¿no? Tuvo que pasar. A veces, digamos, Perú tiene varios sitios, ¿no? Que ellos, digamos, que el mismo Estado desconoce, ¿no? Pero ahorita, digamos, ¿cómo nosotros reactivaríamos, bueno, esto? ¿Cómo reactivaríamos nosotros el turismo? Eso ya depende de cada uno. Ah, bueno, nos queda pocos segundos. Vuelven a entrar con el mismo link que se les envió, ¿ya? Vuelven a entrar con el mismo link que se les envió, ¿ya? Para la segunda parte de Geografía Segundo. Vuelvan a entrar, por favor.